amigos, pues bienvenidos a un video más de este canal. Muchísimas gracias por seguir sintonizándonos. Esta última semana pues ha sido algo ajetreada para mí, por eso es que no he podido subir videos. Pero el día de hoy ya estamos aquí, ya estamos de regreso, totalmente felices, contentos de poderlos saludar desde la ciudad más amigable del mundo, obviamente Puerto Vallarta. Ya se acercan las vacaciones de diciembre y qué mejor que después de toda esta pandemia y todo lo que nos trajo el coronavirus, pues que nos puedan venir a visitar en diciembre y por qué no mucho antes, ¿va? Y el día de hoy les traemos un super tema de darles a conocer las 5 playas que para mí, mi opinión personal, son las mejores aquí de la ciudad. Porque mucha gente viene a vacacionar y bueno, me ha tocado que me preguntan: oye Ángel, la verdad es que la playa donde está mi hotel no fue la mejor. La verdad es que batallamos mucho porque hay bastantes piedras. Y déjenme les cuento que prácticamente en toda la zona hotelera de la ciudad de Puerto Vallarta está infestada de piedras en la playa. Obviamente cuando te metes al mar ahí las sientes y piensas que es algún animal que ahí te está toqueteando, pero no, son piedritas que salen del mar. Y bueno, pues esto hace que quizá pases un mal rato en tus vacaciones cuando ingresas pues ahora sí que al mar, ¿no? Pero bueno, vamos a decirles cuáles son las 5 mejores playas para que ustedes puedan visitarlas en su siguiente visita. Y nada tiene que ver conforme las vayamos nombrando, si es la número 1 o la número 5, ya que obviamente pues dependerá bastante cuáles sean tus gustos y lo que tú estás buscando para que esta playa pues sea la mejor. Así que va a estar a tu consideración. Escríbeme ahí en los comentarios cuál crees que para ti es la número 1 y cuál para ti es la número 5. Y bueno, vamos a iniciar con esta playa número 1 que se llama Playa Conchachinas. Déjenme les cuento que es una de las playas más populares de aquí de la ciudad de Puerto Vallarta, tanto por su belleza como por su accesibilidad. Y en ella vas a poder encontrar bastantes conchitas ahí en la playa. Es por eso que su nombre tan popular como es la playa de Conchachinas, situado a tan solo unos minutos del centro de Puerto Vallarta, donde puedes entrar ya sea caminando por Playa Los Muertos o de igual manera puedes ingresar por la carretera hacia Barra de Navidad, donde te topes el primer Oxxo. En la siguiente calle va hacia abajo, hacia la playa, y ahí vas a encontrar pues obviamente la playa de Conchachinas. Es un espacio reducido para el estacionamiento, así que yo te sugiero que si vas en automóvil pues lo puedas dejar en el centro y puedas caminar por la playa, o te puedes ir en camión, en estos camiones naranjas con blanco que los tomas ahí en el centro de Puerto Vallarta, que van con rumbo a Conchachinas, a Boca de Tomatlán, Mismaloya, y de igual manera ahí lo puedes tomar para regresar, ¿no? Si quieres, pues no quieres caminar o no quieres tomar, pues ahora sí que el camión, pues puedes llevar el vehículo y vamos a esperar que pues tener un lugar ahí accesible para que te puedas estacionar. Pero advertidos están que, bueno, pues no hay tanto lugar de estacionamiento y esto te puede ayudar para que, bueno, no pases un mal rato y estés perdiendo tanto tiempo ahí esperando un lugar de estacionamiento, ¿va? Como número 2 está, por supuesto, las playas Las Gemelas, que se encuentran un poco después de Playa Conchachinas. En estas playas, pues bueno, son 2 playas que están ubicadas alrededor de bastantes condominios. Son 2 playitas que ahí están juntas, por eso le llaman playas gemelas. Pero déjenme les cuento que este lugar son uno de mis favoritos cuando yo llegué aquí a Puerto Vallarta, porque la playa está prácticamente muy tranquila, muy tranquilo el mar, parece alberca. Es muy difícil encontrar oleaje en esta playa, pero sobre todo el agua está muy cristalina. Y de igual manera puedes llegar en autobús o en carro por la carretera a Barra de Navidad. Es muy fácil de ubicar esta playa, porque bueno, lo puedes encontrar en Google Maps, pero justo donde te indique que es la entrada a la playa, ahí te vas a encontrar un tope. Posteriormente al tope hay un condominio donde habitualmente se les deja estacionar a alguna de las personas que van a esta playa, pero no cuenta con estacionamiento. Muchas veces estacionan sobre la carretera. La verdad es que está algo complicado porque pues sí está difícil estacionarse ahí. Mejor les recomiendo que vayan por autobús. Que vayan por autobús, tomen este autobús que va rumbo a Boca de Tomatlán o a Mismaloya. Ahí los dejan el tope, ustedes solamente tienen que bajar unas escaleras. Y bueno, déjenme les cuento que en esta playa
pues no cuenta con servicios de alimentos ni de bebidas, no hay puestitos para que ustedes puedan encontrar ahí. En el condominio que está arriba de la playa tiene una tienda con los servicios esenciales, pues más que nada para comprar refrescos o papitas o no sé, galletas, cosas así, ¿no? Pero no van a encontrar como tal un restaurante para poder consumir alimentos ni bebidas. Entonces, para que vayan preparados con su hielera, con sus alimentos, para que, bueno, no tengan que regresar hasta el centro de Puerto Vallarta, que se les haya olvidado algo. Y bueno, pues esto fue la playa Las Gemelas, para dar paso con la playa número 3. Bueno, pues está la playa de Colomí 2, una de las playas pues más importantes de la ciudad, más bonitas. Y yo creo que son una de las playas que pocas personas han tenido la fortuna de visitar. ¿Por qué? Porque a esta playa únicamente puedes llegar por Panga o ya sea caminando por Boca de Tomatlán, pero haces aproximadamente unos 45 minutos caminando por la selva hasta llegar a esta preciosura de lugar donde vas a poder hacer snorkel, vas a poder bucear, porque el agua está totalmente cristalina. Y déjame te cuento que en este lugar hay peces tropicales extraordinarios que no vas a encontrar en ningún otro lugar. Y bueno, pues déjame te cuento que, pues como ustedes se imaginarán, es una playa totalmente desierta, donde no vas a poder encontrar tampoco alimentos ni bebidas como tal. Así que yo te recomiendo que si vas a bajar en Boca de Tomatlán o te vas a estacionar en el lugar para caminar, o ya sea tomar un taxi acuático para que te lleve a la playa, pues ahí consumas ya sea los alimentos y bebidas que te vas a poder llevar hacia la playa. Y recuerda guardar tu basura para el momento de regresar, para que, bueno, no contaminemos esta playa tan hermosa, que como les recuerdo es una de las playas que muchos de los visitantes de aquí de la ciudad de Puerto Vallarta no conocen por su difícil acceso, pero vale la pena, la verdad, ya sea ir en taxi acuático o por supuesto caminando desde Boca de Tomatlán. También el taxi acuático lo puedes agarrar en Playa de los Muertos, el nuevo muelle ahí en Olas Altas, para que, bueno, se te haga más fácil. El precio del taxi acuático varía dependiendo mucho por la temporada de vacaciones en la que tú nos puedas visitar. Así que no te voy a dar un precio porque luego vas a decir, oye Ángel, tú me dijiste tanto y llegué y fueron tanto, ¿no? Entonces, para que no haya reclamos, mejor hay que investigar un poquito. Pero eso sí, te sale más barato de Boca de Tomatlán porque, bueno, pues está mucho más cerca que si lo tomas desde Playa de los Muertos, desde el muelle, ¿no? Ahí está el tip para que ustedes lo tomen y obviamente pues puedan visitar esta playa que está totalmente de lujo. Bueno, pues la playa número 4 es la playa Las Ánimas. Déjenme les cuento que esta es una playa que se encuentra al sur de Puerto Vallarta, con arena fina y clara y con un oleaje totalmente suave para poder degustar una tarde agradable con todos tus amigos y familiares para tomar el rico sol. Déjame te cuento que ahí sí hay restaurantes que tú puedes degustar, por supuesto, de los alimentos, bebidas, pero también puedes llevar los alimentos que tú gustes, ¿no? Muy aparte de los restaurantes que va a haber sobre la playa, también va a haber vendedores que te puedan ofrecer algún alimento, alguna bebida, y qué mejor que poder consumir local. Pero de igual manera puedes llevar tus alimentos, puedes llevar tus bebidas desde la ciudad, ya sea de Puerto Vallarta, desde tu hotel, desde tu condominio, pues para que se haga más amena tu tarde y sea un poquito menos complicada, porque pues allá no va a haber la manera de poder encontrar pues algún Oxxo o alguna tienda, un supermercado, conveniencia más grande. Entonces advertido estás para que puedas ir preparado a esta, una de las playas más hermosas, más bonitas y más tranquilas de la ciudad de Puerto Vallarta. Esta playa la verdad es que es perfecta para la navegación, ya sea en yate, ya sea en panga, lo que tú quieras ahí para poder pescar. Es uno de los lugares especiales para la pesca. La verdad es que te vas a encontrar todo tipo de pescados y qué mejor para hacerlo ya sea deportivo o de igual manera pues que te guste pescar y por qué no poder cocinar unos ricos pescados, ¿no? Déjame te cuento que de igual manera esta playa únicamente puedes llegar por panga o taxi acuático, porque bueno, pues no hay acceso para entrar por vía terrestre. Obviamente por aérea sí, ¿no? Pero no he visto a alguna persona que llegue en helicóptero a la playa. Digo, estaría padrísimo, pero no ha habido todavía la persona que llegue en helicóptero. Pero por la área terrestre la verdad es que está imposible llegar a la playa de Las Ánimas. Pero bueno, por panga o por taxi acuático también lo puedes tomar desde el muelle de la Playa de los Muertos o de igual manera desde Boca de Tomatlán, acá en Mismaloya, que bueno, pues va a estar un poco más cerca y obviamente más barato. Y como número 5, una de mis playas favoritas se encuentra la playa Yelapa. La verdad, bueno, déjenme les cuento
que en Yelapa tampoco se puede llegar por vía terrestre porque no hay acceso para poder ingresar. Está sumamente difícil ya que está rodeado de montañas, de vegetación. Prácticamente es únicamente la playa, tiene como 2 hoteles. Y bueno, sí hay personas que viven en el lugar, pero bueno, son muy pocas las casas que están situadas en el lugar. Y prácticamente todos se dedican a la pesca o a los restaurantes que se encuentran en la playa, donde tú puedes degustar de este hermoso lugar. La verdad es que es de mis preferidos. En el lugar puedes llegar ya sea por taxi acuático, por panga, por yate. Hay paseos en barco que viene incluido lo que es la comida en la playa de Yelapa. Las bebidas no, son a tu consideración. Pero bueno, pues los paseos de barco está padre porque te regresas, hay barra libre, hay desayuno continental, hay actividades dentro del barco. Pero bueno, si tú quieres estar un poco más en la playa de Yelapa desde la mañana hasta en la tarde, te puedes ir por tu cuenta, ya sea en la panga, y obviamente preguntar a qué hora es la hora de regreso, porque si hay horarios y no vaya a ser que te vayas a quedar ahí en la playa varado y bueno, pues tengas que dormir ahí a la intemperie, ¿no? No, la verdad es que está muy padre. Hay bastantes restaurantes para poder degustar comida y alimentos. También hay una pequeña tienda ahí situada en la playa. Obviamente no vas a encontrarte los servicios que puede tener pues una tienda de conveniencia, como puede ser un Oxxo o un mini supermercado. Pero vas a encontrar lo esencial para poder pasártela padre durante tu estadía en esta playa. También hay algunas actividades como el parachute, paseo también en motos acuáticas. Y bueno, la verdad es que es un lugar también especial para poder pescar, para pasarla increíble. Ahí en Yelapa también cuenta con 2 hoteles. La verdad es que están espectaculares, donde tú puedes reservar si quieres librarte un poco de lo que es la ciudad de Puerto Vallarta, de pues toda la ciudad, y quieres algo más tranquilo, algo más bonito, más reservado, más íntimo para ir con tu pareja. La verdad es que está increíble. Puedes reservar en los hoteles que se encuentran ahí en Yelapa. No voy a decir alguno porque todavía no tengo tanta información sobre los hoteles que están ahí en el lugar. Me parece que son 2, pero bueno, puedes investigar ahí en Google, donde bueno, pues hoteles en Yelapa, para que te dé la mejor opción con los servicios que tú gustes y puedas pasar un rato agradable en compañía de tu pareja. La verdad es que hay un muelle muy hermoso. Y en la noche me imagino la situación ahí romanticona con tu pareja que puedas degustar en esta playa de Yelapa. Bueno, pues hasta aquí fueron las 5 mejores playas de la ciudad de Puerto Vallarta. Espero que te haya gustado. Dale manita arriba si te gustó el video y si quieres saber un poco más de esta ciudad tan hermosa como lo es Puerto Vallarta. Recuerda que en el video anterior les dejé 5 tips que deben de saber antes de viajar a la ciudad de Puerto Vallarta para que se les haga más fácil, más accesible y más barato su estadía en la ciudad. Mi nombre es Ángel Ramírez, espero que les haya gustado. Suscríbete al canal, dale aquí abajito en la campanita, en la opción todas, para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que vamos a estar subiendo próximamente. Mi nombre es Ángel Ramírez y nos vemos en el siguiente video.